Bueno, mis queridos hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde y es una inmensa alegría poder hablar siempre de las cosas lindas del reino de los cielos, del Señor, de la vida eterna. Suele suceder que yo siento que el Espíritu de Dios me habla en la cotidianidad, en las cosas cotidianas, en las cosas comunes, a veces en las cosas más sencillas de la vida. Siento que el Espíritu de Dios me habla y voy a la palabra y busco algo relacionado con ese acontecimiento y es así como Dios me permite poder desarrollar algún mensaje. Y este mensaje que traigo para compartirles a ustedes, le he dado un título, porque algunos mensajes no les doy título, ¿sí? Pero este mensaje me dio por darle este título por una conversación que tuve con unas personas. Estábamos en una casa de familia, nos habían invitado a comer, estaba comiendo allí con unos amigos y resulta de que tenían el canal de noticias, el mediodía, canal de noticias, y pasan esta noticia acerca del juicio que le estaban haciendo a estos chicos rugby porque mataron a Fernando Báez, creo que se llama. Sí. Se dio en la mesa tremenda polémica al respecto, porque uno de ellos lloraba o fingía llorar. Bueno, entonces el hecho fue que se dio ahí una situación, un diálogo, una conversación donde pusieron en cuestionamiento que cómo Dios podía perdonar ese tipo de pecado, que Dios no perdona esas cosas, que lo permite a veces, que merecen la pena más larga, la perpetua. Algunos decían hasta que, de los que estaban ahí en la mesa, decían que por qué no más bien darle hasta la pena de muerte, ¿sí? Y que seguro Dios iba a mirar eso con agrado y que Dios de Dios no había tolerancia para estas cosas, que Dios estas cosas no las podía perdonar. Entonces ahí es donde viene el título del mensaje y donde en ese momento el Espíritu de Dios no sé, digo yo que me dio la oportunidad de desarrollar este mensaje, porque el título del mensaje es: para hablar de Dios hay que conocerlo. Para hablar de Dios hay que conocerlo. Pero si usted habla con la gente del común, gente que no asiste nunca a una iglesia, gente que nunca lee la palabra, gente que ni siquiera por un canal de YouTube, la radio o la prensa no está intentando conocer a Dios, lo que esta gente puede hablar es bajo su propio criterio o como piensa que a su juicio deberían de ser las cosas. Y para uno hablar de alguien, tiene uno que conocer a ese alguien, ¿no? Si uno quiere largar una opinión o un juicio, uno tiene que conocer a ese alguien para poder opinar de esa persona y poder decir cómo actuaría esa persona en determinado momento. Aunque es muy común ver que en la sociedad los seres humanos acostumbramos a hablar del otro sin conocerlo. Y muchas veces damos juicio a priori de una persona. Y después de que la conocemos decimos: yo que pensaba tan mal de vos, perdóname, yo que pensaba que vos eras así, ahora que te conozco veo que eres diferente. Pero las personas emiten opinión, largan opinión acerca de Dios sin conocerlo. Y ojo que con este mensaje, y hago la aclaración, que con este mensaje no voy a decirles a ustedes: no, es que ustedes no están aprobados. Ojo, escúcheme bien, con este mensaje no les voy a decir que ustedes no están aprobados para hablar de Dios, porque si alguien nos reconoció como aprobados para hablar de Él, es Jesucristo,
en Mateo 28, después de haber resucitado, que dijo, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que este evangelio sea predicado a todo el mundo, ¿sí? O sea, nosotros sí estamos aprobados y autorizados para hablar de Dios. Y no tiene que ir usted a un instituto bíblico, ni tiene que usted volverse maestro de la palabra, porque entonces usted me podría decir, según este mensaje, entonces el hermano Rubén lo que nos quiere decir es que si no nos preparamos, si no estudiamos la Biblia, si no nos metemos a profundidad, no vamos a poder hablar de Dios porque no lo conocemos. Yo no estoy diciendo eso, para nada, para nada. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo en Mateo 28, después de haber resucitado, le dice a sus discípulos, por tanto vayan y anuncien este evangelio, no les estaba diciendo, porque en ese entonces no existía el Nuevo Testamento, existía el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Ellos leían la ley y los profetas en la sinagoga y todo eso, y no andaban en la Biblia, con la Biblia en la mano como nosotros andamos con la Biblia hoy, sino que les dijo, vayan y anuncien este evangelio, esto que vieron que aconteció, todo este acontecer, vaya y cuéntenlo a los demás. Entonces, hablar de Dios es mi propio testimonio, es mi propia experiencia, lo que yo viví, lo que usted vivió. Usted algo vivió, de algo lo rescató a usted Dios, como a mí. A mí me rescató de una vida perdida, del alcohol y de muchas otras cosas. Usted hoy usted en esta tarde puede decir, bueno, el Señor me rescató usted lo sabe. Y eso es lo que nosotros podemos anunciar, que no está mal y es bien importante y necesario que leamos la palabra, que la estudiemos y que tengamos conocimiento de la palabra, ¿sí? Pero tampoco es excusa para decir, no, yo no puedo hablar de Dios porque no conozco bien la Biblia a profundidad como otros, ¿sí? Con su testimonio usted puede hablar de Dios, ¿sí? Y hay hombres en las Sagradas Escrituras que conocían a Dios, y aún conociéndolo, se seguían equivocando, como muchos de nosotros, que conociendo a Dios, aún conociéndolo, nos seguimos equivocando. Acompáñenme a Jonás, para no dar más vueltas. Jonás el capítulo 4. Y les voy antes de leer Jonás capítulo 4, les voy a hacer un pequeño resumen, porque el libro de Jonás es de 4 capítulos nada más, 4 cortos capítulos, y narra la historia de un hombre enviado por Dios a una ciudad a predicar la palabra de Dios, y que este hombre se negó ir porque no quería que esa ciudad fuera perdonada. Conocía quizá las atrocidades de esa ciudad y no quería que Dios perdonara a esa ciudad. Como puede suceder hoy en día a muchos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos visto esas noticias de hombres que violan niños, que matan niños, que violan mujeres, que matan mujeres? O la noticia de los Radby que mataron a Fernando. Nosotros, aún como cristianos, podríamos decir que les den la cadena perpetua, lo que se merecen, ¿sí? Quizá Jonás estaba haciendo lo mismo. Jonás estaba diciendo, ese pueblo no merece el perdón de Dios, que se mueran en su pecado. Leamos el capítulo 4, ¿lo tenemos todos? Sí. Jonás, capítulo 4, y tiene por título El enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte?
¿haces tú bien en enojarte tanto? Versículo 4, ¿me siguen la lectura? Versículo 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y se librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Tremendo. Para uno hablar de Dios, tiene uno que conocerlo. Y Jonás lo conocía. A Jonás se le encargó, Dios le dijo, vaya a Nínive y predique que se arrepientan, porque si no los voy a destruir, viene castigo. Pero ¿qué dijo Jonás? No me voy para Nínive a predicarle, me voy para Tarsis, me escapo. Me escapo porque no voy a ir a predicarles, porque con tal seguridad, estoy completamente seguro, decía Jonás, de que voy y predico en Nínive y esta gente, Dios les va a perdonar. Dios los va a perdonar. Dios va a tener misericordia de ellos. Entonces Jonás dijo, no voy a seguir el trazado de Dios, no voy a seguir el plan de Dios, porque yo ya conozco a Dios y sé que si esa gente escucha este mensaje y se arrepiente, imagínense cómo era de usado Jonás. Cómo era de usado Jonás, que abría su boca, hablaba y la gente se arrepentía. La gente se convertía. Pero entonces Jonás dijo, no, a esta gente no, yo no les voy a dar el mensaje. Yo a esta gente no les voy a dar el plan de salvación. No les voy a decir, porque yo conozco a Dios y sé que una vez que esta gente entienda este mensaje, se van a arrepentir y Dios los va a perdonar. Y esto nace a raíz de esta conversación. Porque yo tuve la oportunidad de decirle a esta gente en esa conversación allí en esa mesa, les decía, téngalo por seguro, de que si esta gente, estos chicos, se arrepienten de todo corazón en la cárcel, a ver, si estos chicos que mataron a este muchacho a golpes, a patadas, se arrepienten de todo corazón verdaderamente, nosotros no conocemos el corazón de ellos, pero Dios sí. Si ellos estaban llorando en el juicio por simular o por intentar convencer el jurado o al juez para no recibir una sentencia, sino para recibir la mínima y con buen comportamiento salir pronto, si era esa la intención de su corazón, déjeme decirle que Dios conoce el corazón de ellos y pueden escapar del juicio del hombre, pero no del juicio de Dios. A Dios no puede ser engañado, nosotros somos los que nos engañamos, Dios no puede ser burlado, ¿sí? Pero si ellos verdaderamente se arrepienten, bien sea en la cárcel, con corazón sincero, Dios los perdona. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que tal comportamiento de determinada persona, de mi vecino, de mi vecina, de mi compañera de trabajo, de mi compañero de trabajo, de mi amigo, de mi familiar, lo que hizo esa persona, Dios no lo va a perdonar? ¿Quiénes somos nosotros? Jonás dijo allí en el capítulo 4,
en el versículo 2, terminando el versículo 2, cuando dice que él conocía a Dios y por eso decidió irse para Tarsis. Dice después de la palabra Tarsis, dice, porque sabía yo que tú eres Dios. ¿Qué tipo de Dios es? Clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Cada uno de nosotros podemos dar fe, podemos dar testimonio de que eso es así, de que Dios es así, es clemente, piadoso, tardo en enojarse y grande en misericordias, y que se retrae de hacerle mal al hombre. ¿Por qué? Porque si Dios no fuese, no fuese el carácter de Dios, yo ya estaría destruido hacía años. Hacía años yo ya hubiese pagado todas mis culpas y no estuviese hoy predicando la palabra de Dios. Y eso hablando de mí, porque me conozco. Pero cada uno se conoce a sí mismo. Y cada uno puede decir, bueno, ¿qué fue lo que yo hice? Y no hay pecado grande ni pecado chico. Porque usted podría decir, no, pero yo no robo, yo no mato. Como esos sinvergüenzas que mataron a este joven, ¿no? Puede que usted no robe y usted no mate, pero puede murmurar, puede engañar, puede mentir, puede haber levantado un falso testimonio de un familiar, de un vecino, y usted no sabe qué le acarreó a esa persona esa mentira que usted dijo. No hay pecado chico ni pecado grande. No hay pecado chico ni pecado grande, ¿sí? Pero la gente que no conoce a Dios suele clasificar el pecado entre chico, grande, mediano, lo acomodan, como si hubiese una escala de pecado. Claro, es la manera de justificarse, claro. Y Jonás llegó a tal punto de indignación de que Dios perdonara a Nínive, que decía que prefería la muerte, prefería morirse. Y así hay que ver muchas personas reclamando justicia, que cadena perpetua, que los castiguen a severidad, y así somos nosotros cuando se trata de juzgar al otro, de señalar al otro, que le caiga todo el peso de la ley, de la justicia, y que sea severamente castigado porque se lo merece. ¿Qué tal que Dios pensara así acerca de nosotros? Que Dios tuviera ese rencor en el corazón, esa sed de venganza. Hacía rato que esto ya no existiría. Hacía rato que ya ni el sol saldría más. Hacía mucho que esto ya se hubiera terminado. Pero Jonás conocía a Dios. Mire que lo describe. Clemente, piadoso, tardo para enojarse, grande en misericordias y que se retrae de hacerle mal al hombre. Lo conocía y aún así, conociéndolo, aún así porfiaba y él creía que las cosas eran como él las calificaba, como somos nosotros somos así. Nosotros calificamos y juzgamos a los otros y somos severos para juzgar a los otros. Tanto es así que en el versículo 5, terminando, dice que y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás se sentó a lo lejos a mirar qué era lo que iba a suceder en la ciudad. Pero Jonás no estaba esperando, no se sentó a lo lejos para ver cómo descendían ángeles del cielo y cómo se encendía la gloria de Dios en Nínive, no. Él se sentó a lo lejos a ver cómo descendía el juicio de Dios y cómo aquella ciudad era destruida, así como Sodoma y Gomorra fue destruida. Eso era lo que Jonás estaba esperando. Pero como no sucedió lo que él estaba esperando, por eso se enojó tanto. Porque él esperaba otro resultado. Él quería otro resultado. Pero lo que nosotros tenemos que pensar es, cuando nosotros juzgamos a otros, nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos.
¿Cómo nos gustaría a nosotros ser tratados? Si cuando nosotros juzgamos al otro con tal severidad, si nosotros nos equivocamos, nos gustaría que a nosotros nos apretaran así también de esa manera. Si a nosotros también nos castigaran y no tuvieran piedad de nosotros. No, pero cuando se trata de nosotros, ahí sí hay excusa que valga. Ahí sí hay excusa, ahí sí, no, pero mira, es que fue esto, es que fue aquello, ahí sí. Nosotros quisiéramos ser excusados, quisiéramos ser librados de la culpa, quisiera que se pudiera entender porque nuestra situación es diferente, claro, siempre la de nosotros es diferente. Siempre la situación mía es diferente a la de los demás. Si los demás se equivocan es porque son malos, pero si yo me equivoco es porque yo cometí un error, porque yo nunca lo quise hacer. O a veces respondemos como los niños, ay, es que me tocó hacerlo, es que me vi obligado a hacer tal cosa. O sea, siempre estamos nosotros justificándonos. Allí en el versículo 10, bueno, antes del versículo 10, en realidad Dios le da una lección muy importante a Jonás. Hace crecer una planta para que le dé sombra a Jonás. Y Jonás se alegra porque tiene esa planta. Pero esa planta creció en una tarde, como una tarde de estas así soleada. Una vez salió una calabacera. Claro, y entonces estaba ahí Jonás feliz ahí debajo de esas hojas ahí, cubierto del sol para que no se bronceara como yo. Para no terminar negrito. Y estaba feliz él con su calabacera. Pero Dios fue muy sabio y hizo morir esa calabacera de repente. Al otro día ya no la tenía y él pensaba seguir ahí en el mismo lugar, disfrutando de la sombra de la calabacera, pero ya al otro día no la tenía. Dios la hizo morir y Jonás se enojó grandemente. Y dice el versículo 10, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció. Jonás tuvo misericordia y quería la calabacera, pero Dios le da una gran lección. Esa calabacera no la hizo Jonás, la hizo Dios. Así como la humanidad, como todo esto lo creó Dios, lo hizo Dios, lo formó Dios. Él tiene la potestad para destruirlo o para abstenerse de destruirlo. Él tiene toda la potestad de castigar o de tener misericordia, de abstenerse de castigar. Pero esto no lo entendía Jonás. Jonás no trabajó en la calabacera. Dios ha trabajado en esta humanidad. Dios nos hizo, aún dice la palabra de Dios que nos formó en el vientre de nuestra madre, y aún más atrás formó al hombre, lo puso en el Edén y le dijo que se multiplicara y llenara la tierra, y formó la tierra a Dios para que el hombre habitara en ella. El hombre peca y Dios envía a su Hijo Jesucristo a que muera en la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros seamos salvos. Dígame si no ha trabajado Dios a favor de la humanidad. Dígame si no ha trabajado Dios a favor de la humanidad, para rescatar la humanidad. Le dice Dios a Jonás, no trabajaste en la calabacera y tienes piedad de la calabacera y te enojas por la calabacera. Tampoco la hiciste crecer. Vos no hiciste nada. Y la calabacera nació en una noche y al día siguiente murió. Entonces, ¿qué vas a reclamar? Nosotros somos como esa calabacera. Nosotros somos como esa calabacera, aunque vivamos 60, 70, 80 años, 90 años, para Dios 1000 años es como un día, y un día como 1000 años, lo dice la palabra de Dios. O sea que el nacimiento nuestro y el morir nuestro para Dios es como la calabacera, que nace en un día y al otro día ya no está, muere. Es lo mismo, pero Dios trabaja en nosotros, Dios hizo la labor en nosotros. Pero Jonás no quería que se perdonara a esta ciudad, y dice en el versículo 11, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas
que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, que son ignorantes, dice Dios. No conocen, no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. Tan misericordioso es Dios que aun Jesucristo clavado en la cruz del Calvario dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún ya lo habían azotado, ya le habían puesto la corona de espinas, ya se habían burlado de él, lo habían escupido, le habían dado una bofetada, lo habían tratado como lo peor, lo habían clavado en la cruz y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, todo esto que hicieron, ellos no saben lo que están haciendo. O sea, Dios es un Dios de muchísima misericordia y es un Dios de amor. Acompáñenme a leer Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Cuando lo tengamos, Amén. me confirman para poder seguir. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Lo tenemos? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué dice? Es amor. Es amor. El que no ama, volvámoslo a leer, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué? Es amor. Es amor. Ah, es como la canción. Está es leyendo la parte de la canción. ¿Sí es? Dios es amor. No dice la palabra de Dios que Dios contiene amor, que Dios tiene amor. ¿Qué contiene este recipiente? Agua. Agua. Este recipiente contiene agua. Si yo me bebo toda esta agua, ¿cómo queda el recipiente? Vacío. Porque el recipiente contiene agua. Dios no contiene amor. Dios no tiene amor. Dios es amor, que es otra cosa. Es muy diferente decir Dios tiene amor, porque usted puede decir que le tiene amor a su perrito. Usted tiene un perrito y usted ama a su perro. Usted tiene amor por su perro o por su gato. ¿Sí? Pero una cosa es tener, otra cosa es ser. Dios, la esencia misma de Dios es amor. O sea, nunca se va a terminar, nunca se va a agotar, nunca va a dejar de ser, porque Él es amor. Él no contiene amor, Él es amor. Por eso es que tiene la capacidad de perdonar. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, que nosotros podamos ser amor. Porque no tener amor, porque nos hacen alguna cosa y se termina el amor. Se termina el amor. Dios es amor. Pero usted me dirá, pero ¿por qué hay tanta maldad? Porque dice la palabra de Dios de que algunas personas se pueden condenar si Dios es amor. Dios no condena a nadie. Dios no condena a nadie, la verdad, Dios no condena a nadie. Acompáñeme a leer Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 18. Juan 3, 18. Así es, muy bien. Así es, una es la carta, una de las cartas de San Juan, otra es el Evangelio de Juan, que es el libro. ¿Cuál, perdón? Juan 3, 18, capítulo 3, versículo 18. Amén. Juan 3, 18. ¿Lo tenemos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Tenemos que lo tengamos todos. Juan capítulo 3, versículo 18. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es el último evangelio. Juan, ¿ves? Juan 3, 18. Acompáñenme en la lectura, dice: el que en él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está hablando Jesucristo y está hablando de sí mismo. El que no cree en Él, en el Hijo, en Jesucristo, ya ha sido condenado. Y usted me dirá, ¿ya? ¿Por qué ya ha sido condenado? Primero, no quiere creer en el Hijo, le espera juicio, porque Jesucristo vino a justificarnos. Él murió en la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros seamos salvos. Entonces, si nosotros decidimos creer y aceptar a Cristo en el corazón y arrepentirnos de todo corazón, vamos a ser libres de un juicio, de una condenación. Pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque lo que viva en esta vida, sean 50, 60, 70 años, 80 años, el tiempo que viva, lo vive sin esperanza, lo vive sin Dios, ya ha sido condenado. Porque nosotros por lo menos, yo creo que esa palabra no cabe, o sea, nosotros creemos y nosotros tenemos la esperanza. Nosotros tenemos esa bendita esperanza de resucitar, de ir al reino de los cielos, de vivir en la gloria eterna con Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque desde ahora ya está viviendo una vida por vivirla, nada más por estar ahí, trabajando, ganando dinero, llevando plata para la casa, se acuesta, se levanta al otro día, hace lo mismo, y así todos los días, hasta que la vida se le termina. ¿Y qué logró de la vida? Nada, porque si ganó plata, si consiguió una casa, si consiguió un auto, lo que haya conseguido, fama, lo que haya conseguido, eso se queda acá. Nada de eso nos lo vamos a llevar. Entonces, ya ha sido condenado. El que decide no creer en Jesús ya ha sido condenado. Pero nosotros vivimos una vida de esperanza. El hermano Oscar, me imagino que se levanta temprano a la mañana, ora, sabe que sale a la calle con esperanza, con alegría, de que Dios anda en su vehículo con él, de que lo acompaña, de que la familia queda bajo la protección de Dios, de que la casa queda en el amparo de Dios, de que va a ir a ganar el sustento para su familia, de que está viviendo una vida con esperanza, una vida que agrada a Dios. Eso es muy diferente a vivir una vida ahí como de zombies, una vida ahí de vivir por vivir nada más, porque usted nació y porque usted no le pidió a nadie que lo trajera a este mundo, pero porque usted nació y está viviendo ahí porque le tocó vivir. Pero no es así. Entonces, nosotros estamos viviendo una vida con esperanza. El que decide no creer ya ha sido condenado porque no cree, no tiene ese anhelo en el corazón de que algún día verá la gloria de Dios, de que algún día se va a presentar delante de la presencia de Dios y que va a vivir para la eternidad con Él, en su gloria eterna, que va a vivir con Él. Leamos Lamentaciones, que es el libro del profeta llorón, Jeremías, el profeta llorón. Lamentaciones capítulo 3, versículo 21. ¿Qué pajarinos son dibujados? ¿Qué? Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3. Está después de... ¿Se llama Lamentaciones? Lamentaciones, así se llama. Está después de Jeremías, que es el autor. Jeremías es el autor de Lamentaciones. ¿Lamentaciones cuánto? Capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21 al 26. Les animo, hermanos, les animo a que lean en su casa Lamentaciones capítulo 3, léase todo el capítulo. Ese capítulo de Lamentaciones es hermoso, porque narra la tragedia, narra cómo Dios hace
se siente él abandonado o acorralado por Dios, se siente que Dios le está hasta quebrando los dientes con cascajo, dice él, o sea, como quien dice, he sido desamparado por Dios y estoy en el juicio y en el castigo de Dios. Pero después él concluye que si Dios lo está castigando no es porque Dios se goce en castigar al hombre, sino porque Dios ha sido por causa del pecado del hombre que recibimos el castigo, es por causa del pecado del hombre. Lamentaciones capítulo 3, versículo 21. ¿Lo tenemos? Sí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Escuche lo que dice Jeremías. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Nunca decayeron sus misericordias, determina Jeremías. Si ustedes leen el capítulo 3 de Lamentaciones, ustedes van a encontrar un hombre lamentándose, un hombre afligido, un hombre quejándose, un hombre sufriendo por determinada situación. Pero después él dice, a ver, vamos a recapacitar. En realidad, por la misericordia de Dios yo no he sido destruido. Es por su misericordia. Es que Dios tiene misericordia de la humanidad. Es que Dios tiene misericordia de todos nosotros. Por eso es que no ha destruido todo esto. Por eso es que Él está esperando a que muchos procedan al arrepentimiento. Dios está esperando a que muchos procedan al arrepentimiento. Por eso todavía no toma decisiones. Porque tiene misericordia y quiere que muchos se arrepientan. Como dice Pedro, algunos lo tienen por tardanza. Pero Él no tiene por tardanza su promesa, es paciente y clemente, esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Y muchas cosas suceden en la vida del hombre, muchas cosas nosotros podemos ver que suceden a nuestro alrededor y nosotros quisiéramos que se estableciera juicio y condenación inmediata. Pero nosotros lo que tenemos es que, si somos hijos de Dios, hacer lo mismo que Dios, darnos cuenta que Dios es un Dios perdonador, que Dios es un Dios de misericordias. Y nosotros ahí vamos a poder hablar de Dios, porque lo conocemos, sabemos que Dios perdona. Sabemos que Dios es un Dios perdonador, un Dios de muchas y muy grandes misericordias. Para terminar, acompáñenme a Mateo capítulo 10. Y así terminamos, Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? 10, 28 de Mateo. Sí. Capítulo 10, versículo 28. Dice la palabra de Dios. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y usted podrá decir, a ver, Rubén se está contradiciendo, o la palabra se está contradiciendo. Dios no es un Dios pues de muchas misericordias, claro, y que acabamos de leer en Juan capítulo 3, versículo 18. El que no cree ya ha sido condenado, pero el que cree, se arrepiente, será librado. Por eso dice que no temamos a los que pueden matar el cuerpo, temamos más bien al que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Quién puede hacer eso? Dios. Pero no porque Él no nos quiera perdonar. No es porque Él no nos quiera perdonar, y hay una gran diferencia entre que Él no nos quiera perdonar a que nosotros no nos querramos arrepentir. Es una diferencia muy grande. A que Él no quiera perdonar
o a que la gente no se quiera arrepentir. Es muy distinto. Cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, que lo podemos comparar con Nínive, que a Nínive lo perdonó, pero a Sodoma y a Gomorra la destruyó, fue porque aún cuando llegó Dios mismo a visitar Sodoma y Gomorra, intentaron agarrarlos y violarlos, y forcejeaban. Aún cuando los hirió con ceguera, continuaban forcejeando, buscando la puerta para entrar. No entraban en razón. Era gente que no entraba en razón. Y así hay mucha gente hoy en día que no quiere entrar en razón. Y nosotros lo que tenemos que hacer es orar, pedirle a Dios misericordia por esa gente. Si usted se siente feliz porque usted entró en razón y porque usted se siente libre del castigo eterno, de una muerte eterna o una muerte segunda, como dice la palabra de Dios, porque la muerte primera es el cuerpo cuando muere, si usted se siente libre de eso, deberíamos de orar para que Dios tenga misericordia de aquellas personas que por su dureza de corazón y por su terquedad no se han querido arrepentir, porque no han entendido, no se han dado cuenta de algo que nosotros ya nos dimos cuenta. Vamos a orar. Amén. Démosle gracias a Dios por su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos instruyes, por lo que nos enseñas, Señor. Gracias, Padre bueno, porque sé que tu Espíritu está acá con nosotros, Señor, porque hablas a nuestros corazones, Padre. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos utilices a cada uno de los que estamos acá, con nuestro testimonio, con nuestras propias palabras, para hablarles a aquellas personas que se están perdiendo ahora, que no quieren saber nada de ti, que no entienden, que no entran en razón, Señor. Úsanos, Padre, para hablarles y para que se arrepientan y para que se escapen de una condenación, Señor. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, que tengas misericordia, Señor, que nos uses a nosotros y que nosotros no seamos como Jonás, que queremos el castigo para los demás, el castigo severo, que no seamos como Jonás, que querramos juicio y castigo para los demás, Señor, sino que querramos y anhelemos misericordia para nosotros y también para los demás, y que comprendamos lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, Dios es amor. Y nosotros también tenemos que amar. Señor, ayúdanos a tener compasión, a tener amor por el perdido, a tener amor por aquellas almas ignorantes que, como dice en tu palabra, dices, no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. No saben discernir el pecado y califican el pecado entre grande y chico. Y se sienten libres de culpa porque creen que no han cometido un pecado grande, sino que los pecados de ellos son muy mínimos, muy pequeños. Esas personas no saben discernir entre el bien y el mal. Y si ellos no conocen a Dios, que nosotros te presentemos, que nosotros con nuestro testimonio te presentemos a ti y esas personas se puedan arrepentir. Y esas personas no son personas que están muy lejos, son nuestra propia familia. Son nuestros familiares, Señor, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Son personas que las tenemos ahí cerca, que todos los días estamos hablando con ellos, que estamos hablando de cualquier cosa menos de ti, Señor. Que estamos hablando hasta de bromas y nos estamos riendo con ellos, pero menos de estarte presentando a ti para que ellos te conozcan, Señor, para que ellos sean salvos. Padre, misericordia por esas personas y misericordia por nosotros, Señor, porque a veces no nos atrevemos a abrir nuestra boca, porque a veces no lo hacemos, Señor, perdónanos y ayúdanos a comenzar a hacerlo, a abrir nuestra boca, para que la próxima vez que nos reunamos en este lugar, por lo menos haya uno nuevo, Señor, uno nuevo que se haya arrepentido, Señor, por lo menos uno, Señor. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén.